arrancamos este vídeo dedicado a los cronogramas de los algoritmos de planificación en sistemas operativos. Para ponernos en contexto, vamos a recordar cómo es la arquitectura de los ordenadores. Por un lado tenemos la memoria principal, que aquí es donde se alojan los procesos que están en ejecución. Por otro lado tenemos los recursos que vamos a necesitar, por ejemplo, el procesador, en este caso solo es un procesador 1. Y también tendremos una memoria secundaria mucho más grande que la memoria principal. Aquí es donde se alojan los programas y los datos que no están en ejecución. Al iniciar todo el proceso, los programas se encuentran en el disco duro, en memoria secundaria. Cuando el usuario lanza su ejecución, estos programas pasan a memoria principal. Una vez están copiados en memoria, se irán pasando al procesador y se irán ejecutando desde allí. Esta arquitectura se denomina monotarea porque solo podemos estar ejecutando un proceso. La evolución de la monotarea es la multitarea, que consiste en alternar procesos para simular que se están ejecutando a la vez. Por ello, a pesar de solo tener un procesador, puede parecer que se están ejecutando varios procesos a la vez. Este tráfico de aquí, desde el disco duro hasta la memoria, es extraordinariamente costoso. Intercambiar programas rápidamente subiéndolos desde el disco duro no es una opción. La primera aproximación para solucionar esto, que es con la que nos vamos a quedar nosotros, es la paginación de memoria, consistente en hacer una división administrativa en páginas. Estas páginas van a tener un tamaño constante y gracias a ello va a ser muy sencillo intercambiar páginas entre distintas memorias, entre memoria secundaria, principal, caché, etc. Estas páginas de tamaño fijo también nos permiten dividir la memoria en marcos ya preestablecidos. Por ejemplo, podemos dividir esta memoria en 4 marcos. A partir de entonces, cuando un usuario ejecute un programa, se va a cortar del programa una página y esa página es la que se va a subir a memoria. Gracias a esto, mientras se está ejecutando el programa verde, podríamos también ejecutar el programa rojo. La idea sería la misma, se cortaría una página del programa rojo y se llevaría el primer hueco de memoria disponible. En este caso sería este. En el caso de los programas que son extremadamente pequeños, cuando se ejecuten y se lleven a memoria, no ocuparán toda la página. Cuando terminemos de ejecutar las instrucciones de una determinada página, será necesario volver a traer otra página de ese mismo programa desde el disco duro hasta la memoria. A esto lo llamamos fallo de página. No es algo deseable porque vamos a perder mucho tiempo en ir hasta la memoria secundaria y traer esa nueva página, pero es algo de lo que no vamos a poder escapar en multitarea, porque con toda seguridad los programas van a tener que paginarse. En este momento es en el que aparecen los algoritmos de planificación, y es que resulta que tanto el proceso verde como el proceso rojo como el proceso azul quieren y necesitan el procesador para ejecutarse. Será el sistema operativo el que aplique uno u otro algoritmo de planificación para que este reparto sea lo más justo posible o lo más adecuado a cada necesidad. El cronograma nos permite ver cómo estaba la memoria en un momento dado y a qué proceso se le había asignado el procesador. Haremos una fotografía o una columna del cronograma en momentos concretos. Cada una de las columnas del cronograma representa un cuanto o un quantum, es lo mismo. Esta unidad de medida representa unos cuantos milisegundos y en general hacemos referencia a ella para indicar el tiempo mínimo que un proceso dispone del procesador. Durante el tiempo que dure ese cuanto, el procesador irá ejecutando instrucciones de ese proceso secuencialmente. Para hacer los cronogramas también necesitamos cierta información. Necesitamos saber qué procesos van a llegar, cuándo van a llegar y cuánto van a durar. Así que probablemente tengamos una tabla como esta, en la que se nos dice que el proceso A llega en el momento 0 y que tiene una duración de 2 cuantos, el proceso B llega en el momento 1 y tiene una duración de 3 cuantos, el proceso C llega en el momento 2 y tiene una duración de 1 cuanto y el proceso D llega en el momento 3 y tiene 2 cuantos. Otra cosa que nos tienen que decir es el algoritmo de planificación que vamos a usar. En este caso vamos a usar FIFO, que nos dice que el primero en llegar es el primero en ser servido. En este momento ya tenemos todo, vamos a empezar a hacer el cronograma. En el primer momento, momento 0, ¿cuánto 0? No tenemos nada en memoria, nos tenemos que preguntar si llega algo. Sí, llega el proceso A. ¿Tenemos algún hueco libre disponible? Sí, pues lo dejamos en el primer hueco libre disponible. No llega nada más, entonces ahora entraría el sistema operativo a repartir los recursos. Se fijaría en qué recursos tenemos, solamente tenemos el procesador 1 y se preguntaría, de todos los procesos que tengo ahora mismo intentando ejecutarse, ¿cuál es el que quiere el procesador? Solamente lo quiere el proceso A. Como no hay ningún conflicto, se lo damos. Y se van ejecutando instrucciones de este proceso durante un cuanto. En el siguiente cuanto volvemos a hacer una foto de la memoria y de marco en marco nos preguntamos, ¿qué había antes aquí? Antes aquí había una A. ¿Tiene que seguir estando? Pues sí, porque necesitaba 2 ejecuciones y solamente ha tenido una.
con lo cual aún va a ocupar espacio. Lo dejamos. Aquí no había nada, aquí no había nada, aquí no había nada. La siguiente pregunta que tienes que hacer es, ¿llega algo nuevo en este momento? Sí, en este momento estaba previsto que llegara el proceso B. ¿Tenemos hueco disponible? Sí, pues lo dejamos en el primer hueco libre disponible. Ya no llega nada más, entonces toca repartir los recursos que tengamos. En este caso, solo un procesador. El sistema operativo preguntará, ¿quién quiere el procesador 1? Y estos dos procesos compiten por él. Lo quiere el proceso A y lo quiere el proceso B. En este caso que hay conflicto, es el sistema operativo a través del algoritmo de planificación que tenga definido el que decide a quién se le da el proceso. El algoritmo FIFO nos dice que el primero en llegar es el primero en ser servido, como la cola del supermercado. Es un algoritmo que llamamos no apropiativo, porque una vez que se te asigna el procesador es porque eres el más antiguo y lo vas a seguir siendo hasta que no termines el proceso. Este algoritmo beneficia al orden de llegada. Para desempatar, vemos que el B llegó en este momento y que el A llegó en el momento anterior, con lo cual el más antiguo es el A, es al que le vamos a asignar el procesador. Esto estará funcionando durante un cuanto y al acabar volverá a refrescarse la situación a ver si hay algún cambio. Revisaremos de marco en marco. Aquí estaba una página del proceso A. ¿Tiene que seguir estando? Pues no, porque el proceso A tenía una duración estimada de 2, ya se ha estimado de 2, acabó, con lo cual deja este hueco disponible. ¿El proceso B tiene que seguir estando? Pues sí, porque el proceso B tenía una duración estimada de 3, pero es que aún no se ha ejecutado ni una sola vez, con lo cual sí que tiene que seguir estando. Aquí no había nada y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿llega algo nuevo? Pues sí, en el momento 2 llega el proceso C. ¿Tenemos hueco disponible? Si tenemos varios, pues lo dejamos en el primer hueco libre disponible. Ahora que la memoria ya está, entra el sistema operativo y pregunta, ¿quién quiere el recurso procesador 1? Lo va a querer C y lo va a querer B. Hay un conflicto. Tenemos que utilizar el algoritmo de planificación para desempatar. ¿Qué nos dice el algoritmo? Primero en entrar, primero en ser servido. ¿Quién fue el primero en entrar? B entró aquí y C acaba de entrar. El más antiguo, el primero en entrar, fue B. Pues se lo damos a B. Esto se ejecuta durante un cuanto de tiempo y al acabar el sistema operativo vuelve a repartir. Volveríamos a comprobar la memoria que había aquí, había una C. ¿Tiene que seguir estando? Pues sí, porque la C requiere solamente de un cuanto de tiempo, pero es que aún no se lo hemos dado, lo cual la C tiene que seguir estando. ¿La B tiene que seguir estando? Pues sí, porque necesita 3 cuantos de ejecución y por ahora solamente ha tenido 1 de ejecución. Es verdad que lleva 2 en el sistema, pero de ejecución solo ha tenido 1. Así que la mantenemos en el sitio. Aquí no había nada, aquí no había nada. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿llega algo en este momento? Pues sí, en este momento llega el proceso D. ¿Tenemos hueco para cogerla? Sí, pues lo ponemos en el primer hueco libre disponible. Cuando ya tenemos la memoria lista, entra el sistema operativo otra vez y pregunta, ¿quién quiere este recurso? El procesador 1. El proceso C, el B y el D compiten por él. Es el sistema operativo el que tiene que aplicar el algoritmo de planificación y desempatar. FIFO es primero en entrar, primero en ser servido. C entró aquí, B entró aquí y D entró aquí. El más antiguo es B, se lo damos a B. Esto se ejecuta durante un cuanto de tiempo y al acabar el cuanto refrescamos a ver qué pasa. En esta posición estaba el proceso C. ¿Tiene que seguir estando? Pues sí, porque el proceso C requiere de una ejecución que aún no ha tenido nunca. Dejamos. ¿El proceso B tiene que seguir estando? Pues sí, porque requiere 3 ejecuciones de las que solo ha tenido 2. Es verdad que lleva tiempo en memoria, pero solo ha tenido 2 ejecuciones. Cual no ha acabado, tenemos que dejarlo. ¿El proceso D tiene que seguir estando en memoria? Pues sí, porque requiere de 2 ejecuciones, pero no se ha ejecutado aún ninguna vez. Veo en la tabla que ya no van a entrar más procesos, con lo cual ya no me lo pregunto, pero aquí para seguir el patrón, para seguir el algoritmo, tendríamos que preguntarnos si entra algo nuevo. Aún podríamos acoger un proceso más en ejecución. Como no es el caso, entra el sistema operativo y pregunta quién quiere el procesador 1. Va a haber un conflicto porque hay 3 procesos que lo quieren. Tendrá que desempatar utilizando el algoritmo de planificación que tenga. En este caso, primero en entrar, primero en ser servido. La C entró aquí, la B entró aquí y la D entró aquí. El más antiguo es el B, que entró aquí. Con lo cual le damos el procesador al B y lo dejamos ejecutando otro cuanto de tiempo. En el siguiente cuanto, aquí había una C, ¿tiene que seguir estando? Pues sí, porque la C requiere de un cuanto de ejecución, pero nunca se ha ejecutado aún, con lo cual la dejamos. La B ya no tiene que estar porque necesitaba 3 cuantos de ejecución y ya los ha tenido, queda el espacio disponible. La D tiene que seguir estando porque requiere de 2 cuantos de ejecución y no se ha ejecutado aún ninguna vez. Aquí no hay nada ni va a llegar nada nuevo, con lo cual pararíamos aquí y entraría el sistema operativo y preguntaría, ¿quién quiere el procesador 1? Lo va a querer C y lo va a querer D. ¿A quién se lo damos? Desempataremos utilizando el algoritmo de planificación FIFO. Primero en entrar, primero en ser servido. El C entró aquí y el D entró aquí. Es más antiguo, el C entró antes el C, con lo cual le damos el procesador al C. En este cuanto pasa lo mismo. ¿Qué había antes aquí? Había una C. ¿Tiene que seguir estando? Pues no, porque la C necesitaba un cuanto de ejecución y ya lo ha tenido, con lo cual este hueco disponible. Aquí no había nada,
dejamos igual. Aquí había una D, ¿tiene que seguir estando? Pues la D tenía 2 cuantos de ejecución, pero aún no se ha ejecutado ninguno, con lo cual tenemos que dejar la memoria. En este marco no había nada y tampoco va a llegar nada nuevo, con lo cual solamente tenemos el proceso D, no hay ningún conflicto, con lo cual no hace falta que consultemos el algoritmo de planificación, se la damos directamente. Esto se estaría ejecutando durante un cuanto de tiempo y al acabar habría que repasar de marco en marco. ¿Qué había aquí? Nada, pues lo dejamos igual. ¿Qué había aquí? Nada, pues lo dejamos igual. ¿Qué había aquí? El proceso D. ¿Tiene que seguir estando? Pues sí, porque requiere de 2 cuantos y solamente se ha ejecutado uno. Aunque lleve en memoria mucho tiempo, solo se está ejecutando durante el tiempo que tiene el procesador. Así que se lo damos y acabamos de comprobar el último marco que no tenía nada, queda todo igual y como no llega nada nuevo, terminamos esta fase. Llega el momento del sistema operativo de repartir los recursos. Solamente tenemos un procesador. ¿Quién lo quiere? Lo quiere el proceso D. Como no hay ningún conflicto, ni siquiera consultamos el algoritmo de planificación. Directamente le damos el recurso a quien lo pide. Vamos a repetir este cronograma con los mismos procesos, los mismos tiempos, las mismas duraciones, pero vamos a cambiar el algoritmo de planificación por LIFO. Este algoritmo LIFO lo que indica es que el último en llegar será el primero en ser atendido. Esto es el equivalente a una pila de platos que hay que fregar. El último que te llega es el primero que vas a tomar para fregar. Bueno, pues vamos a resolverlo. Verás que las preguntas son exactamente las mismas. En el primer momento no había nada, en el primer cuanto no había nada, con lo cual todo está en blanco. ¿Llega algo nuevo? Sí, llega el proceso A, que hay sitio, y lo dejamos en el primer hueco libre disponible. Ahora que ya tenemos la memoria lista, el sistema operativo pregunta ¿quién quiere el procesador 1? Solamente lo quiere A, no hay ningún conflicto, con lo cual no preguntamos al sistema operativo a qué proceso le tiene que dar el procesador, porque no hay conflicto. En el siguiente cuanto tendremos que revisar los marcos y ver si la A que estaba aquí debe seguir estando. Sí, debe seguir estando porque necesitaba 2 cuantos y solamente ha tenido uno. El resto de los marcos estaba vacío, con lo cual se mantienen vacíos y hay que comprobar si llega algo nuevo en este momento. Sí, llega el proceso B. Como tenemos hueco disponible, lo dejamos en el primer hueco libre disponible. Ahora que ya está toda la memoria, entra el sistema operativo y pregunta ¿quién quiere el procesador 1? En este momento hay 2 procesos que están compitiendo, el A y el B. Ahora sí hay que preguntar al sistema operativo a cuál de los dos se le va a asignar el procesador. Este algoritmo de planificación nos dice que el último en llegar es el primero que va a ser servido. El último en llegar fue B, llegó aquí. A ya estaba desde antes, el último en llegar fue B. Por lo tanto, le damos el procesador a B. En el siguiente cuanto tendremos que comprobar cada uno de los marcos. Aquí antes había una A, ¿tiene que seguir estando? Pues sí, porque necesitaba 2 cuantos de ejecución y solamente ha tenido uno, no ha acabado, lo dejamos. Este marco antes tenía el B, ¿tiene que seguir estando? Pues sí, tiene que seguir estando porque necesitaba 3 cuantos de ejecución y solamente ha tenido uno. Como no ha acabado, lo dejamos. Aquí no había nada, aquí no había nada. ¿Llega algo nuevo en este momento? Sí, en este momento llega el proceso C. ¿Tenemos hueco disponible? Sí, pues lo dejamos en el primer hueco libre disponible. Ahora que tenemos la memoria lista, entra el sistema operativo y pregunta ¿quién quiere el procesador 1? Pues ahora mismo lo quiere A, lo quiere B y lo quiere C. Hay un conflicto que tiene que desempatar el algoritmo de planificación. El último en llegar es el primero en ser servido. Este llegó aquí y este llegó aquí. El último en llegar fue este que llegó en este mismo momento. Con lo cual le damos el procesador al proceso C. En el siguiente cuanto revisamos todos los marcos. Aquí había una A, ¿tiene que seguir estando? Sí, tiene que seguir estando porque necesitaba 2 y solo ha tenido uno. Lo dejamos. El proceso B también tiene que seguir estando porque necesitaba 3 y solo ha tenido 1. El proceso C ya no tiene que seguir estando porque necesitaba un cuanto de ejecución y ya lo ha tenido, con lo cual deja este hueco liberado y aquí no había nada, con lo cual no hay ningún problema. Siguiente pregunta es ¿qué llega en el momento 3? En el momento 3 llega el proceso D. Nos fijamos si tenemos hueco disponible, lo tenemos, pues lo dejamos en el primer hueco libre disponible. Ahora que la memoria ya está, entra el sistema operativo y pregunta ¿quién quiere el procesador 1? Lo quiere A, lo quiere B y lo quiere D. Como hay un conflicto, tiene que resolver el sistema operativo aplicando el algoritmo de planificación. El último en llegar, primero en ser servido. El A llegó aquí, el B llegó aquí, el D llegó aquí, con lo cual el último en llegar fue el D, que llegó en este mismo momento. Así que le damos el procesador al D. El proceso D se ejecuta durante un cuanto y en cuanto termina, volvemos a refrescar todo. En este marco, antes había una A, ¿tiene que seguir estando? Pues sí, porque la A requiere de 2 cuantos de ejecución y solo ha tenido uno. Así que como terminado, lo dejamos. ¿El B tiene que seguir estando? Pues también, porque requiere de 3 ciclos de ejecución, de 3 cuantos de ejecución y solamente ha tenido uno, pues lo dejamos. ¿El D tiene que seguir estando? Pues sí, porque necesita 2 cuantos de ejecución y solamente ha tenido uno.
aún no terminado, lo dejamos. Ya veo en la tabla que no llega nada más, con lo cual esta posición queda vacía y entra el sistema operativo que pregunta ¿quién quiere el procesador 1? Lo va a querer A, lo va a querer B y lo va a querer D. Como hay un conflicto, desempatamos por el algoritmo de planificación. Último en entrar, primero en ser servido. A entró aquí, B entró aquí, D entró aquí, el último en entrar fue D, que entró aquí hace un cuanto, así que se lo asignamos a D. Todo esto se ejecuta durante un cuanto y al terminar se refresca. ¿Qué había aquí en este marco? A, ¿tiene que seguir estando? Sí, porque necesitaba de 2 cuantos de ejecución, solamente se ha ejecutado uno, no ha terminado, con lo cual lo dejamos. ¿Qué había aquí? B, ¿tiene que seguir estando? Pues sí, porque B requería de 3 cuantos de ejecución, solamente ha tenido uno, así que como no ha terminado, lo dejamos. C, ¿tiene que seguir estando? Pues no. D requería de 2 cuantos de ejecución, ya los ha tenido, con lo cual el programa ha acabado y nos deja esta posición vacía. Esta posición ya estaba vacía, veo que no llega nada más, con lo cual la memoria acabada. Entra el sistema operativo y pregunta ¿quién quiere el procesador 1? Lo quiere A y lo quiere B. Para resolver este conflicto, vamos al algoritmo de planificación que nos dice que el último en entrar es el primero en ser servido. B entró aquí y A entró aquí. El último en entrar fue B, por lo tanto le damos el procesador al proceso B. Se ejecuta durante un cuanto y volvemos a refrescar. A, ¿tiene que seguir estando? Pues sí, porque requiere de 2 cuantos, solamente se ha ejecutado uno, con lo cual como no ha acabado, lo dejamos. B, ¿tiene que seguir estando? Pues sí, porque requería de 3 cuantos y solamente se ha ejecutado 2, uno aquí y uno aquí, con lo cual lo dejamos. Aquí no había nada, aquí no había nada, en el momento 6 ya no llega nada nuevo, con lo cual la memoria queda vista en este momento y entra el sistema operativo para preguntar ¿quién quiere el procesador 1? Lo quiere A y lo quiere B. Como hay un conflicto, desempatamos por el algoritmo de planificación que nos dice que el último en entrar es el primero en ser servido. A entró aquí, B entró aquí, el último en entrar fue B, con lo cual se lo damos a B. Esto se ejecuta durante un cuanto y volvemos a refrescar. La A que estaba en esta posición, ¿tiene que seguir estando? Sí, porque requería de 2 cuantos, solo se ha ejecutado uno, por lo tanto no ha terminado, necesita seguir estando en memoria. B, ¿tiene que seguir estando? Pues no, B requería de 3 ciclos, de 3 cuantos, uno lo ha hecho aquí, otro aquí y otro aquí, con lo cual ya ha finalizado, deja este hueco disponible. Aquí no había nada, aquí no había nada y veo que no entra nada nuevo, lo cual solamente compite por el procesador el proceso A. Cuando solo hay uno no hay competencia, ni siquiera consultamos el algoritmo de planificación porque ya se lo damos a él directamente. Después de este cuanto, nos preguntaríamos si A debería seguir estando y concluiríamos que no porque requería de 2 ciclos que ya los ha hecho aquí y aquí. No entraría nada nuevo y quedaría la memoria vacía y el procesador parado. Vamos a hacer otro ejemplo con el algoritmo SJF, trabajo más corto primero. La idea es exactamente igual. En el primer momento no había nada en memoria, llega el proceso A, tenemos hueco, lo alojamos en el primer hueco disponible. Como solo el proceso A quiere el procesador, no hay ningún conflicto, se lo damos sin preguntar al algoritmo de planificación. En el siguiente cuanto, A tiene que seguir estando, porque requiere de 2 cuantos de ejecución y solo ha tenido uno, con lo cual lo mantenemos. Aquí no había nada, aquí no había nada, aquí no había nada y vemos que en el momento 1 llega el proceso B. Tenemos hueco disponible, lo dejamos en el primero. Ahora que la memoria está, entra el sistema operativo y pregunta quién quiere el procesador 1. Ahora lo quieren A y B. Ahora sí que hay un conflicto. Hay que desempatar por el algoritmo de planificación. Este algoritmo nos dice que hay que darle el procesador al trabajo más corto primero. Shortest job first. Así que el proceso A tiene una duración de 2. El proceso B tiene una duración estimada de 3, el trabajo más corto sería el proceso A, lo cual le damos el procesador al proceso A. En el siguiente momento aquí teníamos una A, pero ya no necesita estar porque ya se ha ejecutado, ya ha terminado, queda el hueco disponible. Aquí teníamos una B que tiene que seguir estando porque quiere 3 ciclos y no ha tenido aún ninguno, lo dejamos. Aquí no había nada, aquí no había nada, pero en el momento 2 nos llega el proceso C. Como tenemos hueco libre disponible, lo dejamos en el primero. Ahora que tenemos la memoria, entra el sistema operativo y pregunta ¿quién quiere el procesador 1? Lo quiere en C y lo quiere B. Esto es un conflicto que tiene que resolver el algoritmo de planificación. Trabajo más corto primero. C tiene una duración estimada de 1 y B de 3. El trabajo más corto es C, con lo cual le damos el procesador a C. Se ejecuta durante un cuanto y en el siguiente refresco comprobamos cada marco. Aquí antes estaba C. ¿Tiene que seguir estando? Pues no, porque C solo requería de un ciclo, ya ha tenido su cuanto, con lo cual nos deja este hueco disponible.
tiene que seguir estando porque requiere de 3 y no se ha ejecutado aún nunca, con lo cual la dejamos. Aquí no había nada, aquí no había nada y me fijo que en este momento llega el proceso D. Como tenemos huecos libres disponibles, lo dejamos en el primero. Ahora que tenemos la memoria, entra el sistema operativo y pregunta ¿quién quiere el procesador 1? Lo quiere D y lo quiere B. Es un conflicto que tiene que resolver el algoritmo de planificación. Trabajo más corto primero. E son 3 y D son 2, con lo cual se lo damos a D. Se ejecuta durante un cuanto y nuevamente refrescamos. ¿Qué había antes aquí? La D. ¿Tiene que seguir estando? Sí, porque requiere de 2 cuantos y solamente se ha ejecutado uno. Como no ha terminado, lo dejamos en memoria. ¿Qué había antes aquí? El proceso B. ¿Tiene que seguir estando? Pues sí, porque requería de 3 ciclos y aún no se ha ejecutado ninguno. Pues lo dejamos. Aquí no había nada, aquí no había nada. Veo que ya no va a llegar ningún otro proceso y al acabar esto entra el sistema operativo que pregunta ¿quién quiere el procesador 1? Lo quiere D y lo quiere B. Esto es un conflicto que tiene que resolver el algoritmo de planificación. Trabajo más corto primero. El proceso D tiene una duración estimada de 2 y el proceso B tiene una duración estimada de 3. ¿A quién se lo damos? A D, que es el más corto. Esto se está ejecutando durante un cuanto y en el refresco comprobamos. ¿Qué había antes aquí? D. ¿Tiene que seguir estando? Pues ya no, porque D requería de 2 cuantos de ejecución, ya los ha tenido, con lo cual ya ha finalizado, nos deja el hueco libre. D requiere de 3 cuantos de ejecución, no ha tenido ninguno, por lo cual tiene que seguir estando. Aquí no había nada, aquí no había nada y en este momento, en el quinto cuanto, no va a entrar ningún proceso, con lo cual solamente tenemos uno. Ya no vamos a consultar el algoritmo de planificación porque el procesador no va a ser solicitado por nadie más, se lo damos a B, se ejecuta durante un cuanto, refrescamos, aquí no había nada, aquí estaba B, ¿tiene que seguir estando? Pues sí, porque B requiere de 3 cuantos de ejecución, solamente ha tenido uno y como no ha acabado, lo mantenemos en memoria. Aquí no había nada, aquí no había nada, no llega nada nuevo, con lo cual solamente tenemos el proceso B compitiendo por el procesador. Como eso no supone ningún conflicto, se lo damos directamente. Se ejecuta durante un cuanto y volvemos a empezar. En este marco no había nada, en este marco estaba página del proceso B, que tiene que seguir estando porque el proceso B requiere de 3 cuantos, solamente se ha ejecutado 2. Lo dejamos en memoria. Aquí no había nada, aquí no había nada, veo que ya no va a entrar nada más. Como solo hay un proceso compitiendo, ni siquiera consultamos el algoritmo de planificación porque se lo damos directamente. Esto que tenemos aquí son las miniaturas de los cronogramas hechos con la misma máquina y la misma secuencia de procesos de llegada y duración, con el único cambio del algoritmo de planificación que usábamos en los desempates. Como puedes ver, en todos esos casos hemos tardado 8 cuantos en ejecutar todos los procesos, del cuanto 0 al cuanto 7. Esto va a ser siempre así, porque si sumamos la duración de los procesos nos sale que son 8. Aquí lo que vemos claramente que está cambiando es la secuencia en la que se intercambian esos procesos y también el estado de la memoria. Por ejemplo, LIFO interesa cuando los procesos son pequeños e interesa procesarlos inmediatamente. Esto puede estar bien porque el usuario puede sentir que las cosas se están ejecutando a medida que él las lanza. Pero si el tamaño de los procesos no es relativamente pequeño, vemos que la memoria se congestiona bastante. De hecho, vemos en la memoria que hay 3 cuantos durante los que solo tenemos una posición libre, tenemos 3 ocupadas. El consumo de memoria aquí ha sido alto. Este algoritmo es el algoritmo de colas clásico, en el que el primero en llegar es el primero en ser atendido. Con el mismo patrón y con la misma duración de los procesos de llegada, vemos que aquí la memoria solo ha estado bastante congestionada durante 2 cuantos. En el resto de cuantos de ejecución teníamos al menos 2 o 3 posiciones disponibles. El otro algoritmo que hemos probado es el trabajo más corto primero. Lo que trata este algoritmo es de sacarse de encima aquellos procesos que se estima que tienen una duración corta para ejecutarlos rápidamente y liberar memoria. De hecho, si solo nos fijamos en la gestión de la memoria, este es el más eficiente porque nunca ocupa más de la mitad de la memoria. Eso sí, debemos tener claro que los procesos largos, lleguen cuando lleguen, se pueden demorar hasta el infinito. La decisión de qué algoritmo de planificación asignar a un sistema operativo depende de muchos factores, en especial al uso que se dedique a ese equipo. Por ejemplo, en un supermercado los clientes son los procesos y las cajas son los recursos que nosotros queremos, como si fueran los procesadores. En este caso, un sistema justo es el sistema FIFO, el sistema de colas. El primero en llegar a una cola será el primero en ser atendido en esa caja. El sistema LIFO se parece al montón de la ropa de plancha o al montón de platos que hay que lavar. Aquí parece que lo más sencillo es tomar el plato que está en la parte superior. Realmente ha sido el último en llegar, pero será el primero que utilicemos. Imaginemos lo raro que sería implantar un sistema FIFO de colas para lavar los platos y un sistema LIFO de pilas para las cajas de un supermercado, donde entre a pagar el último que llegó. Parece que no estaríamos eligiendo bien el sistema de planificación. El algoritmo SJ
SJF, el del trabajo más corto primero, me parece que puede ser parecido al que un mecánico aplique en su taller. Tal vez el espacio es limitado o quiere atender rápido a los clientes, así que si tiene varios coches que reparar, posiblemente elegirá el más sencillo de reparar, el más rápido, para sacarlo del taller y liberar recursos para el siguiente. El trabajo más corto primero tiene una variable que se llama SRJF y la R es de remaining, el trabajo al que menos le quede. Esto lo podríamos comparar con un cocinero en un restaurante. Es cierto que las comandas hay que marcharlas a medida que lleguen, pero no podemos bloquear al cocinero con el primer plato. Tiene que ser un algoritmo apropiativo. Y el criterio para asignar a ese cocinero a otro plato que está marchando en ese momento debería ser al que menos le quede, al que esté a punto de quemarse. El procedimiento sería exactamente igual, pero a medida que fuéramos ejecutando cuantos, tendríamos que ir actualizando el tiempo que le queda, para así en el siguiente cuanto tomar una decisión. Por ahora nada más, hasta aquí este vídeo.